Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Los conocen? Los Beatles, ¿no? Seguramente algunos no lo conocerán, algunos jóvenes no lo conocerán. Los Beatles, alguna vez me dijeron que la economía naranja la habían creado en el 2013, otros dijeron que la habían creado en el 2001. Para mí se creó en el 1960 e incluso mucho antes, ¿listo? Mi nombre es Miguel Ángel Zúñiga, yo soy músico, soy guitarrista clásico, soy ingeniero de sonido, trabajo en producción, en audio, como decimos nosotros, hago discos. También soy profesional en estudios y gestión cultural, lo que me permite conocer un poco de la cultura y del patrimonio del país y del mundo un poco, esos estudios, y además tengo una maestría en gerencia estratégica del diseño que me permite utilizar toda la creatividad que tengo para solucionar problemas empresariales. ¿Qué me trae acá? Pues todo ese camino que he recorrido, y por eso me siento con la capacidad de contarles cosas vividas y estudiadas, ¿listo? Hago parte del Instituto para el Emprendimiento Sostenible de la Universidad de AN, soy el encargado de todos esos proyectos de industrias creativas que llegan a la universidad, de los alumnos que llegan a la universidad, y también hago parte de la coordinación de EAN Impacta, que está allá abajo, que es la incubadora de la Universidad de AN, donde ya hemos tenido varios proyectos que tienen que ver con el tema de economía naranja o de industrias creativas. Después de esta breve introducción, pues lo primero que tenemos que ver, como ya algunos lo vieron, es ¿qué es economía naranja? ¿Sí? No me voy a inventar nada. El BIT, con su libro de la economía naranja y una oportunidad infinita que sacaron en el 2013, dice que es un conjunto de actividades que de manera encadenada permite que las ideas se transformen en bienes y servicios que tiene el talento y la creatividad como insumo principal y cuyo valor puede estar basado en la propiedad intelectual. Lo más importante es esto último, propiedad intelectual. Y acá empezamos a ver por qué les puse a los Beatles antes de comenzar esta conferencia. Los primeros que hicieron un bien y un servicio a partir de sus ideas, que realmente lo ven y que lo vemos actualmente después de 50 años, son los Beatles. Entonces, ¿cómo entendemos la economía naranja desde ellos? Ellos hacían música, composición, publicidad, giras internacionales, tienen tiendas de souvenirs, tienen vasos, tienen toallas, tienen legos, tienen guitarras chiquitas, tienen un montón de cosas, tienen libros. Y ese es el mejor ejemplo para entender la economía naranja. Pero más allá de la economía naranja, quiero que soltemos un poco esa terminología de economía naranja, ¿listo? Fue creada en el 2001 la terminología en una conferencia en Alemania, luego llega el 2013 y el BIT saca este libro de economía naranja, pero realmente de lo que estamos hablando es de esto, de las industrias culturales y creativas. ¿Qué son para la UNESCO? No me invento nada tampoco. Son aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y la comercialización de bienes y servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Entonces volvemos al video de los Beatles. ¿Qué hacen los Beatles? Hacen producción, hacemos reproducción de su música, hacen promoción, hacen la difusión. Ellos eran unos expertos, Michael Stipe era un experto, el manager de los Beatles, en hacer difusión. ¿Cómo es posible que uno consiga un disco versión del Sgt. Pepper's de los Beatles del año 67 en versión colombiana, pero también lo pueda conseguir en versión japonesa o en versión alemana, incluso en versión española, en versión argentina, en versión Reino Unido, en versión los Estados Unidos? Por eso el mejor ejemplo son ellos, ¿cierto? Ellos
claro, bienes y servicios, ellos daban una experiencia, un servicio que eran sus conciertos. Recordemos que ellos fueron los primeros que llegaron a Estados Unidos a hacer gira. ¿Listo? Entonces, eso dice la UNESCO acerca de este tema. Además, tiene actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Para entender mejor un poco el tema, les traje este videito que es una publicidad de Volkswagen. ¿El helado? ¿Qué helado? Claro, ¿no traían helado ustedes? Nosotros. Vamos a buscarle uno. Dale, vamos, vamos. Sí, no, por ahí, por ahí, por ahí. Mira, 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 mira. Ah, bueno. No, quiero mirar. Vamos. Poné música ya. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. No tiene cola y es de color verde. No me hace caso siempre. Nuevo Surad, el lugar que elegís. Pepe, vení. Y él Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Entonces, ¿por qué les muestro este comercial? En este comercial tiene todos los objetos, modelos, características de una economía creativa. ¿Por qué? Está en el ámbito de la publicidad, ¿cierto? Tiene música, hay creación de música, ¿cierto? Hay creatividad, ¿cierto? Hay actuación, o sea, hay actores, o sea que entra el mundo de la televisión y del teatro. Es un producto que a partir que es automotriz, todo lo que rodea su publicidad tiene que ver con las industrias creativas. Incluso es algo cultural. ¿Dónde muestra lo cultural? Pues la cultura hace parte de lo que vivimos diariamente, de nuestra identidad. ¿Qué pasa en las noches con personas jóvenes, con niños pequeños? Pues uno antes salía, ¿no? A los sitios de rumba, entonces yo aprovecho a llevar mi helado, comprar helado y pasar por ahí, ¿cierto? Y uno, ¿cómo hacía para agradarle a alguien antes? Pues todavía, pero ¿cómo hace uno para agradarle? Oiga, pongamos música para vernos malos, ¿no? ¿Sí? Y se ven eso un poco tiernos. Bueno, nos vemos, porque creo que a muchos nos ha pasado alguna vez eso. Ahí está en ese comercial todo lo que tiene que ver con las industrias creativas, ¿sí? Entonces ya pasamos de los virus a la publicidad, pero acá lo que necesitamos es entender un poco cuáles son los números que hay que hacer, cuáles son nuestros retos de realmente, qué es lo que tenemos que pensar y hacia dónde tenemos que ir. Pero la primera cosa que tenemos que hacer para entenderlo es esto, la creatividad. Las industrias creativas sin creatividad no son industrias creativas. Ahora, las industrias creativas también sirven o funcionan para darle un apalancamiento a las otras industrias. No sé si pasaron ya por el pabellón, ¿cierto? Uno ve el zapato, detrás de ese zapato ¿qué hay? Hay un diseñador, hay un creativo que hace que ese zapato sea mucho más llamativo de lo que es. Y no solo eso, atrás ¿quién hay? Está la parte tecnológica, ¿no? No sé si vieron la maquinita esa que hacía las plantillas, creo. Está detrás de eso, pero tiene que haber un creativo para poder hacer eso. Si no hay creativos, ¿quién va a decir, oiga, hagamos una máquina para? Entonces ahí es donde entra la tecnología a jugar y es donde entran las industrias 4.0, ¿cierto? Pero ojo, las industrias creativas o la economía naranja no es solo tecnología, ¿sí? A pesar de que hay muchos avances tecnológicos, no es solo tecnología. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, como la creatividad realmente nunca le han puesto un significado, pusieron estos tres términos que nos van a ayudar a entender qué es la creatividad. Entonces existe la creatividad artística, ¿sí? Que involucra la imaginación y la capacidad de originar cosas originales, ¿sí? Ahí es donde entra
el comercial de Volkswagen que vimos, es donde entran los Beatles, es donde entran los músicos, donde entran los diseñadores, toda esa parte artística que no todos aparentemente tenemos. ¿Listo? También entra otro concepto, la creatividad científica. ¿Sí? A partir de la observación de fenómenos y disposición para experimentar y crear nuevas formas. Esa máquina que vieron allá, que hacía, está por este lado, ¿cierto? ¿Cómo resuelvo problemas a partir de la creatividad científica? Oiga, hagamos investigación de campo, miremos las personas que necesitan. Y allá, acá es cuando entra un término, no sé si lo conozcan, que se llama Design Thinking o pensamiento de diseño, que es solucionar problemas muy rápido a partir de la creatividad. Es un modelo para eso, ¿sí? Y acá es donde entra, en la creatividad científica, en la investigación del usuario. ¿Listo? Es muy fácil vender un carro, ¿no? O sea, yo más o menos tengo un perfil. El carro, el perfil de este Volkswagen, ¿quién era? Padres jóvenes, recién casados, ¿sí? Pero vendamos una canción, ¿se puede hacer un perfil? Vendamos una pintura. Yo puedo elegir qué perfil es, o más bien creo audiencias. Todo eso va en la creatividad científica. Y el tercer término es la creatividad económica. ¿Listo? Proceso dinámico que apunta a la innovación. Eso es clave. ¿Listo? Innovación en tecnologías de producción y prácticas comerciales y mercadeo. Cuando hablamos de innovación, no hablamos de cosas nuevas, hablamos de cosas que se puedan mejorar en el camino o procesos que se puedan mejorar. Cuando hablamos de innovación tecnológica no necesariamente es inventarme una app o una máquina nueva, es poder mejorar el proceso. Si yo tengo 5 empleados haciendo la plantilla y puedo inventar un proceso mejorado, que esos 5 empleados hagan plantillas mucho más rápido con una máquina, pues estoy innovando. ¿Listo? Pero sin olvidar, ojo, sin olvidar a las personas. Eso es muy importante en las industrias creativas. Ya vamos a ver más adelante por qué. Albert Einstein: no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos. Nosotros siempre, en las organizaciones, siempre tendemos a solucionar los problemas con lo que tenemos. Nunca vamos más allá, ¿no? O entonces de pronto el jefe de la organización dice, oiga, un momento, ¿qué pasa si llamamos a alguien externo a que nos haga un proceso de creatividad y de innovación? ¿Qué pasa con esa persona? Si no conoce bien la empresa, pues no lo va a poder hacer, ¿cierto? Nosotros necesitamos hacer de equipos de trabajo, ¿sí?, que sean creativos, que sean multidisciplinarios. En una junta directiva siempre debería haber 2 personajes claves: un abogado y un artista. ¿Por qué el artista? Es el que vuela, ¿no? El que se inventa algo que tal vez no se pueda realizar. ¿Y por qué el abogado? Un momento, él aterriza todo y dice, sí podemos hacerlo de esta forma. ¿Listo? Para crear ese pensamiento necesitamos multidisciplinaridad. Y eso las industrias creativas lo tienen. ¿Listo? ¿A qué vamos con esto? A estas nuevas empresas que definitivamente han hecho innovación en su modelo de negocio. Les voy a hablar, por ejemplo, de Spotify. ¿Ustedes se acuerdan de los cassettes? La venta de cassettes ha subido más o menos en el 57% en Europa, cuando pensaban que estaban desaparecidos. Los LPs, no sé si ya todos, veo gente menor de 20 años, no sé si han puesto un LP en un tocadiscos viejo. Es una sensación única, el ruidito, ¿no? Cuando yo lo puse, mi hija me dijo, pero eso suena mal, suena como, eso está mal grabado. ¿Sí? Y después le puse el Nintendo y me dijo, pero está dañado porque se ve borrosa la imagen. Spotify dijo, oiga, ¿qué pasa si no vamos en la música? Entonces los cassettes desaparecen, los CDs aparecen en el año 84, es el boom de los CDs, y en el 2004 empiezan a desaparecer gracias a una empresa que fue pionera en este tipo de cosas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Alguien? Napster. ¿Sí? Napster hacía que yo pudiera compartir todo lo que tenía en mi PC con los demás. Podía descargar música gratis. Entonces uno en su computador tenía, ¿qué?
8.000 canciones en carpetas, ¿no? Rock, metal, salsa, vallenato, pop, otros del mundo, ¿sí? Y a Napster le pasó algo muy curioso. Una de las bandas más reconocidas del mundo le puso problema, Metallica. ¿Han escuchado Metallica alguna vez? O por lo menos saben quién es, supongo, ¿cierto? Ulrich, el baterista, le puso una demanda a Napster porque decía que le estaba robando dinero. ¿Por qué? Porque es que no podían cobrar derechos de autor porque nadie estaba comprando su música. En el 2013, finalmente sale el declive de Napster, obviamente perdieron la demanda, y sale Ulrich de Metallica y dice, perdón, no sabíamos que la tecnología nos iba a llevar a eso. Cometimos un error porque hicimos cerrar Napster. Ahora, ¿quién va a escuchar nuestra música? Ellos no vieron el futuro. O sea que en la industria creativa también hay innovación y hay futuro, ¿cierto? Y ahora sale Spotify. Para muchos, una maravilla, ¿sí? Porque pues finalmente a nosotros nos gusta escuchar la música como suene. Uno ni sabe si suena bien o mal, ¿no? Desde que le hago mover la cabeza o relajar en el Transmilenio, no pasa nada. Pero ojo, Spotify hizo que la producción musical tuviera que cambiar de escenario y tuviera que pensar en cómo ese audio que pesaba tanto pese menos para poderlo meter en Spotify y escuchar a menos nivel. Claro, si yo tengo Spotify Premium, lo puedo escuchar como debería sonar en un CD. Spotify cambió todo el negocio, obviamente no Spotify solamente, sino ahí está Deezer y está Apple Music, que fue el primero que cambió todo el negocio, ¿no? En la innovación. Está Netflix. Netflix sale de un sitio que se llamaba Blockbuster, ¿no? Que ahí en la 57 con séptima, que uno era tan desconfiado que podía dejar el cassette en el buzón, pero uno prefería entrar y dar la vuelta a dejarlo, porque uno le daba miedo meterlo y que de pronto le cobraran multa porque no llegó, ¿cierto? A todos nos pasa. Y uno salía con otra película y palomitas de maíz, ¿sí? Blockbuster. En Estados Unidos llegó un señor que se le olvidó entregar la película y dijo, oiga, es que yo ya la vi, se me olvidó, ¿cómo me va a cobrar toda esta multa? Y le dijeron, no, tiene que pagarla, nosotros le prestamos algo que usted no devolvió. Entonces él dice, pues se van a acordar de mí. Y empezó a comprar películas y alquilarlas por internet. ¿Sí? Yo pagaba $1 y tenía derecho a una semana de la película, o unas las tenía de por vida. Fue a donde el gerente de Blockbuster le dijo, oiga, ¿por qué no somos socios? Mire, no, eso no va a servir para nada, eso no sé qué. Dijo, bueno, 4 años después Blockbuster desaparece y Netflix ahora es casi el pionero del cine para televisión, ¿no? Nadie sabe cómo sobrevive haciendo tantas series, además. Pero ahí hay industria creativa, utiliza lo digital, pero sin la creatividad de lo que está por detrás no existiría. Festival Estéreo Picnic. ¿Saben qué es el Festival Estéreo Picnic? Festival de rock en Colombia, va por su versión número 10 este año, 3 días de rock en Colombia. No solo de rock, ahora ponen otras cosas. Empezó con un festival chiquitico en un parqueadero, ¿listo? Y ahora es la competencia de uno de los festivales de Latinoamérica más importantes, ¿listo? Reading Festival. ¿Por qué pongo el Reading Festival? Otro ejemplo de economía creativa. Un festival en Inglaterra donde tiene la particularidad que es el 40% de la energía la produce a partir del río que pasa por el lado. O sea que se vuelve sostenible. O sea que le apunta a la sostenibilidad ambiental también. Las industrias creativas también aportan en eso. Airbnb. Chévere, sí, puedo alquilar un apartamento mucho más barato con amigos, pero ahora va a salir una legislación que ya no vamos a poder contratarlo en Colombia. Y entonces, ¿dónde está la economía naranja? Uber. En muchos países funciona bien, en otros no tanto. Acabo de la semana pasada en Madrid hubo una protesta de taxistas porque dicen, ¿cómo es posible que la gente pida Uber y no pida el taxi? Si el servicio es igual. Entonces la condición que ponían era, no, hagamos una cosa, que Uber funcione, pero que los usuarios tengan que pedirlo 2 horas antes para que puedan pedirlo. Entonces, ¿le quitan clientes? Claro, porque esto es de inmediatez. Y dejé de último el Grupo Sancho.
¿Saben qué es el Grupo Sancho? ¿Les suena? Mucha publicidad que vemos en televisión es hecho por ellos. ¿Listo? Es una empresa de publicidad que está en toda Latinoamérica y que en Colombia es muy fuerte, si no estoy mal es la primera o segunda más grande, donde hacen publicidad de todo tipo. Eso hace parte de las industrias culturales y creativas, y además todo esto tiene que ver definitivamente con generar valor e innovación. Entonces, finalmente, ¿cuál es el valor que genera la economía naranja? Debería generar riqueza, ¿sí? Y valor. Tiene que tener una propuesta de valor diferente. ¿Y por qué riqueza? Pues ¿por qué tendría que vivir de eso? Podría vivir de eso, ¿cierto? ¿Genera empleos? Claro que genera empleo. ¿Cuántos empleos da Netflix? A muchos actores independientes, por ejemplo, a muchos productores. ¿Cuánto empleo da Spotify? ¿Cuánto empleo da Facebook, que ya tiene oficina acá en Colombia? ¿Sí? ¿Cuánto empleo puede dar Uber y Airbnb? ¿Listo? Y genera impacto social, por eso les mostré el Festival de Reading. ¿Sí? Porque no es solo social, sino ambiental. ¿Y por qué social? Porque es que a nosotros se nos olvida una cosa muy importante en las industrias creativas, y es el patrimonio y la cultura. Y en Colombia sí que lo tenemos que mantener, porque tenemos mucho, ¿sí? Pero a veces se nos olvida un poco y pasamos por encima de eso, y entonces ¿dónde queda la economía creativa? ¿Para qué nos sirve? ¿Para ganar dinero nomás? Y acá entra un tema que vine a mostrarles porque me pareció, pues es del tema que más sé, que es los emprendedores creativos innovan en sectores tradicionales. Estamos en la Feria del Cuero, ¿cierto? Yo podría decir que ya casi es un sector tradicional, sobre todo la feria, por ejemplo, es una tradición que hay detrás de todo eso. Creativos. ¿Qué hay detrás de la publicidad? Desde 1800 ya había publicidad, ¿sí? Se llamaba de otra forma, no se llamaba así, ¿sí? ¿Qué son los Beatles? Una industria gigantesca, ¿qué hay detrás de ellos? 4 creativos, más los otros creativos que les hacen todo el resto, ¿cierto? ¿Qué sería Carlos Vives sin los creativos que tiene detrás? ¿Sí? ¿Qué hubiese sido Michael Jackson sin los creativos que tienen atrás? O sin sus 5 hermanos. Entonces, les quise traer esto porque acá es donde definitivamente la industria creativa tiene un potencial gigantesco si lo sabemos aprovechar, y es en el emprendimiento y en lo digital. ¿Sí? Vuelvo y les insisto, lo digital no es todo, pero sí es una ayuda que nos puede dar para que el emprendimiento funcione. Pero les traje unos datos, no sé si alentadores, pero para que sepan. Todos esos proyectos de emprendedores, para que funcionen, tienen que tener un tema de innovación, de ideas nuevas. La innovación no solo son para las organizaciones o empresas que uno ve todo el tiempo, ¿no? Entonces, la empresa automotriz entonces tiene innovación, la de cómputo tiene innovación, la del cuero tiene innovación, la textil tiene innovación. La creativa también debería tener un proceso de innovación, porque tenemos que ser capaces de crear discos diferentes, de crear obras de teatro diferentes, de crear videojuegos diferentes. Y les traje lo que compone las industrias creativas. ¿Listo? La arquitectura. La arquitectura definitivamente es una industria creativa porque tiene diseñadores y creativos. ¿Sí? Además, a veces tienen patentes, ¿sí? Y derechos. ¿Listo? La artesanía, protección patrimonial y cultural. Y además también debería tener derechos de autor. No sé si hace un par de años vieron la historia de una diseñadora que mostró un bolso por allá en Italia y fue lo máximo, que fue hecho por indígenas. Y ella, como tenía los derechos, dijo, no, yo a ellos no les puedo dar nada, eso es mío. Porque yo fui y puse los derechos de autor. ¿Está bien o mal? Diseño. Ahí donde están sentados cómodamente, que espero que estén cómodos. Es diseño, hay un creativo detrás de eso, hay un creativo detrás de la tela,
Hay alguien que se inventó que yo puedo poner un cosito acá para poner el brazo cómodamente. Y si estuviéramos en cine tendría un huequito para poner la gaseosa. Eso es creatividad. Los medios de comunicación, redes sociales, todos los canales que se les ocurra, están en la industria creativa. Ahí es donde está la publicidad también. La moda. Acá hay una cosa que tenemos que vivir, es la empresa textil que hace las telas y el diseñador. El diseñador sí es creativo. Lo otro siempre es una industria. ¿Listo? La música, pues ya es lo que más les he hablado. Se basa en los derechos de autor y en el pago de regalías, ¿no? Los servicios creativos como la publicidad, el teatro, ¿sí? Ahí va. Y software y plataformas digitales. Colombia es uno de los países más fuertes de Latinoamérica en videojuegos, por ejemplo. De hecho, uno de los creativos de eSports de FIFA es colombiano, es paisa. ¿Sí? Ahí somos muy fuertes en plataformas digitales. Recuerden que en plataformas digitales también es muy fuerte la India en desarrolladores, ¿sí? Japón, obviamente, e incluso Europa está un poquito quedado en este tema, ¿sí? Donde nosotros somos fuertes. De hecho, ahora está de moda aprender a hacer código, se dice, ¿no? A programar. Si uno ya no sabe programar, ya está atrás. ¿Qué es lo más importante? Tener en cuenta el patrimonio cultural, el desarrollo urbano y la vivienda, la educación, el impacto social, el medio ambiente y la salud y bienestar. Eso deberían ser lo más importante cuando yo hablo de industria creativa. ¿Sí? Por eso la arquitectura está ahí, la publicidad debería estar ahí. ¿Sí? Estos son los 6 elementos que debo tener en cuenta. Pero ¿cuál es ese perfil de los emprendedores creativos? Este es un estudio del 2016 del BID, donde analiza a los emprendedores creativos. Normalmente tienen 35 años, el 62% es hombre, el 38% son mujeres, el 90.4% de los emprendedores creativos se han graduado de una universidad, ese es un dato no menor, el 49% habla inglés, ¿sí? Del 51% que no hablan, el 48% dicen que lo hablan y lo entienden, ¿sí? Yo no lo hablo pero lo leo, o yo lo leo pero no lo hablo. El 58% de su trabajo creativo no le genera ingresos para vivir. Entonces, ¿para qué estudie música? Mi papá siempre me lo dijo. No, yo no le hice caso. No, pero estudie música, está bien. Pero solo es el 58%, o sea que el 42% sí. O sea que hay una oportunidad. ¿Sí? El 26% han participado en incubadoras o aceleradoras, es decir, llegan con su emprendimiento y lo trabajan. En la Universidad de EAN tenemos una chica, Diana, se me olvidó, que hizo unas vallas de publicidad en la Universidad de EAN, como por la 100 con autopista, con spray totalmente que no contamina, ¿sí? Y todo fue hecho con telas reciclables, ¿sí? Además ella maneja una galería de arte acá en Barcelona, es una emprendedora que usó la incubadora para poder hacer su proceso. Claro, no es lo mismo llevar un proceso creativo de estos a llevar una empresa de yogur, por ejemplo. Hay que ver eso. El 48.9% empezó con dinero propio. En general los emprendedores empiezan con dinero propio. Entonces, ese no me asusta tanto. Este me asusta más. El 20.4% de la inversión es de familiares y amigos. Por eso la importancia de tener buenos amigos, para que le ayuden a uno a esto. El 14.8% empezó su negocio con dinero de sus primeros clientes. Acá empezamos a hablar de retos, ¿cierto? Yo creo que el primer reto es que ese 14.8 se debería triplicar casi, ¿sí? Todos los que estamos en industrias creativas de alguna forma empezamos freelance sin saber qué hacer, vendiendo de poquito a poco, ¿no? Oiga, necesito una música para un documental de la universidad, yo lo hago. Deme 100.000 pesos, yo lo hago. ¿Sí? Oiga, necesito un diseño de mi cara, un dibujo, no, yo 50.000 pesos yo lo hago.
¿sí? El señor que vive en mi cuadra que es artista plástico, arregla las cortinas, ¿sí? Y hace… ¿sí? Es igual de vago un diseñador gráfico, pero nunca aparece, pero el tipo dejó de trabajar en eso. El otro también es artista y me dijo, oiga, yo le hago un cuadro de Gustavo Cerati, a mí me dio miedo, ¿no? Cuadro de Gustavo Cerati. Yo no, ¿cuánto me va a cobrar y que quede bien torcido por allá con el ojo raro? Deme 300.000 pesos. Yo no, ¿cómo le voy a dar tan poquito? Hágalo y yo le pago. Vieran ese espectáculo de cuadro. O sea, hay gente que trabaja muy bien en eso, pero no es valorada económicamente. Pero siguen tratando de empezar su emprendimiento después de 30 años así, vendiéndole a clientes, a pequeños clientes. El 47.1 trabaja desde casa, ¿sí? La importancia del trabajo en casa. El 30.8 trabajan desde un lugar fijo, es decir, tienen una oficina, ¿sí? Y el 7% trabajan coworking. ¿Han visto ahora estas oficinas que uno alquila por días? ¿Pues? En esos sitios. ¿Cuál es el reto acá? ¿Que dejen de trabajar en la casa porque no van a tener a quién venderle ni con quién hacer aliados? ¿Que dejen de trabajar en una oficina porque están encerrados? Y más bien que vayan a un coworking. Seguramente va a haber muchas más oportunidades de trabajo. Ese es como un perfil en Latinoamérica de los emprendimientos. Acá viene lo más tenaz, las causas de los fracasos entre los emprendedores. El 39%, finanzas y planeación estratégica. No tienen ni idea de finanzas. Y les da miedo preguntarle a alguien que sepa. ¿No? Porque yo como soy tan creativo, venga, hago el balance. El 23.9, problemas de elección del mercado. No saben a quién le voy a vender mi servicio, o mi producto, o mi experiencia. El 20.5 es el flujo de efectivo. Listo, yo le hago esto y págueme 3 meses. Listo, yo le hago esto y págueme 6 meses. Listo, en 8 meses. A los 3 meses no tiene cómo sobrevivir, ¿no? El 19.8, la convicción del emprendimiento, la sostenibilidad. No todos servimos para ser emprendedores. O sea, el emprendedor llora, fracasa, vuelve y se levanta, fracasa, vuelve y se levanta. No sabemos hasta cuándo se deja de levantar, de hecho. ¿Sí? Eso es un emprendedor real. Pero los artistas, sobre todo los músicos, queremos ser estrellas de rock todo el tiempo. ¿Sí? Yo le dije a mi papá, de hecho, que la mejor forma de sentirme yo rockstar era haciendo conferencias. Porque por el rock no pude. ¿Sí? Además todo el mundo me toma fotos, uno se ve más rockstar ahí. Y el 19% de equipo de trabajo es el inadecuado. Entonces, el ejemplo que tengo, sin ofender, son los diseñadores gráficos que se gradúan y ponen una empresa de diseño gráfico con 6 diseñadores gráficos, haciendo lo mismo de las otras 10 empresas de diseño gráfico. Yo mismo me estoy tirando la soga al cuello. Oiga, ¿por qué no contrato un abogado y hago mi empresa con un abogado y empecemos a hacer muebles de oficina para abogados, especial? ¿O por qué no me contrato un ingeniero químico y empiezo a mirar materiales? No sé, ¿sí? La innovación. ¿Cuáles son nuestros retos en Colombia a partir de la economía naranja y de lo que conocemos de la economía naranja? Esto no lo graben. La frustración nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Si todos acá están viendo economía naranja, bueno, no sé si alguno está obligado acá, veo como 25 obligados. La economía naranja está en boca de todo el mundo ahorita, ¿o no? ¿Qué es eso? Uy, qué chévere, uno compra una naranja, uy, economía, ¿sí? No compro mandarina, ¿sí? Todo el tiempo. Pero se puede volver una frustración si nosotros mismos no hacemos algo al respecto y lo hacemos realidad. Si el gobierno no hace algo al respecto y lo hace realidad. ¿Sí? Si los emprendedores de industrias creativas no dan un paso hacia la innovación y hacia la diferenciación y la propuesta de valor. Se puede volver una frustración. Entonces un tema tan chévere que yo hablé acá, en 10 años, no, yo no hablaba de eso, yo hablaba de lo verde. Público que consuma más. Necesitamos más público que consuma las industrias creativas.
¿sí? La gente se pone brava por Rock al Parque porque es gratis. Se pone brava por Salsa al Parque porque no trajeron a, no sé, a Fruco y sus tesos. No sé, estoy inventando cualquier cosa. Necesitamos saber que consuma más de qué. ¿Qué queremos que consuma más? ¿Más videojuegos? ¿Más arte? ¿Más museo? Si no sabemos para dónde vamos, es muy difícil enfocar nuestro público. Necesitamos definitivamente cuidar el patrimonio y la cultura ancestral, definitivamente. ¿Sí? Nuestros indígenas saben más de nosotros del tema que cualquiera, porque ellos viven de eso, vivían sus antepasados de eso, o no vivían del intercambio de yo le hago esto y usted. El trueque que por ahí en la calera hay algo y uno se burla de eso, pero así debería ser todo. Le cuesta a uno hablar de capitalismo con Reebok, ¿no? Pero bueno. Patrimonio y cultura. No podemos olvidar el patrimonio. Definitivamente no lo podemos olvidar. Porque en el patrimonio suena feo, pero hay algo económico también, ¿no? O uno no va a ver la Torre Eiffel, los museos. ¿Uno no le gusta conocer la cultura de otros? Entonces uno llega a Filadelfia, el museo donde está Rocky, entra al museo y hay unas cosas tecnológicas que le enseñan a uno las obras de arte diferente. ¿Sí? Puede verlo en un 3D. Ahí hay oportunidades. Esto es clave. La economía creativa solo se está centrando en Bogotá. El 70% de la economía está en Bogotá. En Medellín está el 14% y el resto no debería ser algo de todo Colombia. Y si pensamos lo grande que somos acá, en el patrimonio, es algo así como los recursos naturales que tenemos, ¿no? Sin hablar de ríos secos y esas cosas. La sostenibilidad. El emprendedor tiene que ser sostenible. Yo no puedo crear una empresa y a los 2 meses cerrarla. Tiene que ser constante. Tiene que pensar en los 3 bases de sostenibilidad: en lo económico, en lo ambiental y en lo social. Si no piensa en eso, seguramente su idea de negocio va a fracasar. Vuelvo y les digo, no es solo tecnología, ¿no? La industria 4.0 es tecnología, ¿no? Es una herramienta que puede utilizar las industrias creativas, pero no se puede quedar solo en eso. Esta es una pregunta que les dejo. El viceministerio de Industrias Creativas o de Economía Naranja, que está dentro del Ministerio de Cultura, ¿para qué? ¿Alguno se ha preguntado para qué lo pusieron? Si solo va a ser algo gubernamental, si solo va a ser algo burocrático, ¿sí? ¿Por qué el Ministerio de Cultura no es el propio? ¿Para qué crear si tenemos un Ministerio de Cultura? Hay que tenerle mucho cuidado a esto, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, el Ministerio de las TIC, al principio estaba como que no sabíamos para qué era eso, ahorita ya lo estamos viendo. Igual, ¿para qué vamos a hacer ese ministerio? Insisto, ¿no lo podría hacer el Ministerio de Cultura? Importantísimo la innovación constante. Sí, claro, los artistas viven de hacer cosas de sentimiento, ¿no? De corazón. Para un artista es difícil que le manden un encargo a veces, ¿no? ¿Sí? Pero hay que hacerlo, hay que buscar la forma de cómo lo hago agradable y eso hace parte de la industria creativa también, ¿sí? De la industria. Sin olvidar que somos una industria, eso es lo más importante. A mí esto me parece clave, hacer educación en negocios de las industrias creativas. No conferencias. El sábado entrevisté a un músico, ahí en una clase que tengo, y le preguntaban, oiga, pero usted ¿por qué no aprende de negocios? Y decía, no, yo sí voy a todo lo que me pone la Cámara de Comercio y todo, pero es que me dicen unas cosas que yo no entiendo. Nadie se ha sentado conmigo a explicarme, no la contabilidad es de una empresa de organización, no, la contabilidad es de la música. Oiga, ¿cómo hago esto? Las industrias creativas a veces son intangibles, no las puedo coger, ni siquiera el dinero lo veo. Es difícil, ¿sí? Pero ¿qué pasa si hacemos educación para esto?
Y no solo la parte económica, la parte legal. Ahí es donde fallamos mucho y por eso los derechos de autor nunca los vemos. ¿Sí? También fallamos mucho en la concepción de las ideas, en la contratación de personas. ¿Sí? En si trabajo desde la casa, desde la oficina o desde otro lado. ¿Quién me enseña eso? ¿Por qué tengo que ser siempre autodidacta? Que no está mal. Y la última reflexión que les dejo es, si uno piensa en economía naranja, definitivamente tiene que pensar en industria creativa. ¿Listo? ¿Cuáles son las industrias creativas? Todo lo que sea creativo. Pensar en derechos de autor, eso es lo que me va a dar a mí para sobrevivir y vivir. ¿Listo? Pues muchas gracias, están mis datos por si alguien quiere buscarme. Pueden aplaudir, no se queden ahí sin aplaudir, pueden aplaudir.